¿Qué sucede cuando un país prioriza la ideología por encima de todo? En el caótico mundo de la ciencia soviética, las mentes brillantes a menudo estaban atrapadas en la burocracia, los descubrimientos científicos quedaban ocultos o no se reconocían, y un sistema tan paranoico se disparaba en el pie más veces que un cosaco borracho. En este video vamos a ver una historia de ambición sofocada por las restricciones políticas y el marcado contraste entre los esfuerzos soviéticos y los avances occidentales. Imagínate lo siguiente. Estamos en 1945 y la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Occidente se está sacudiendo el polvo, listo para entrar en una nueva era de descubrimientos científicos. Mientras tanto, la Unión Soviética está haciendo alarde de su poder, decidida a demostrar que el comunismo puede superar al capitalismo en todos los campos, incluida la ciencia. Pero lo cierto es que los soviéticos empezaron esta carrera con una desventaja considerable. ¿Por qué? Porque Stalin en su infinita sabiduría había pasado las 2 décadas anteriores purgando a las mentes más brillantes del país, como Nikolai Vavilov, Sergei Korolev y Valentín Glushko. Nada dice más progreso científico que enviar a las mentes más brillantes al Gulag, ¿no te parece? En la carrera espacial, los soviéticos lograron tomar la delantera durante un breve instante. En 1957 lanzaron el primer satélite, el Sputnik 1. Las señales emitidas de esa pequeña bola de metal causó una conmoción en el mundo. De repente todos se preguntaban, ¿cómo lograron esos rojos llegar al espacio antes que todos los demás? Y no se detuvieron allí. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Por un momento parecía que de verdad los soviéticos podrían llegar a la luna antes que los yanquis. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Gran parte de este éxito inicial se basó en la tecnología de los cohetes alemanes V2. Mientras los soviéticos se apresuraban con tecnología prestada, los estadounidenses adoptaron un enfoque más astuto. A través de la operación Paperclip, los gringos también tomaron prestado de los alemanes e integraron sus descubrimientos en un ecosistema que nutría la innovación. La diferencia entre los yanquis y los soviéticos es que los yanquis no solo absorbieron el conocimiento alemán, sino que lo cultivaron, permitiendo que floreciera en nuevas direcciones. Y vaya si esa diferencia se notó. Mientras los soviéticos tomaban fotografías de Venus, algo que es genial, pero no es exactamente algo que cambiará la vida de la gente, los estadounidenses estaban desarrollando el GPS y lanzando satélites de comunicaciones. Ya saben, cosas que realmente usamos hoy en día. Pero bueno, tal vez ese no sea el mejor ejemplo, porque si de verdad quieres ver el fracaso de la ciencia en la Unión Soviética, solo falta que vayamos a la biología. ¿Alguna vez has oído hablar de un carajo que se llama Trofim Lysenko? Bueno, ¿por dónde empezar con este payaso? Trofim Lysenko convenció a Stalin de que la genética era una tontería burguesa, ¿sabes? Esa pequeña cosa que forma la base de la biología moderna. ¿Y qué pasó? La biología soviética retrocedió décadas. A los agricultores se les dijo que plantaran semillas muy juntas porque fíjate, las plantas de la misma clase no compiten. Es como si pensaran que el trigo era comunista y que compartiría los recursos de manera equitativa. Ojo, por supuesto, esto no es así. Los rendimientos de los cultivos se desplomaron y causaron muchas hambrunas, no solo en la Unión Soviética, pero hasta en la China de Mao también. Mientras tanto, en el infierno capitalista de los Estados Unidos, Norman Borlaug estaba iniciando la Revolución Verde. ¿Sabes? La cosa esa que ayudó a alimentar a miles de millones de personas. Pero supongo que los soviéticos estaban demasiado ocupados asegurándose de que su trigo fuera ideológicamente puro como para darse cuenta de eso. Este tipo, el Lysenko era como el némesis de la genética de la Unión Soviética y convenció a Stalin de que la genética era una pseudociencia burguesa, porque al parecer el ADN tiene tendencias capitalistas o algo así. Pero no fue solo la biología la que sufrió bajo el socialismo soviético, la física también se llevó unos buenos golpes. Mecánica cuántica y relatividad, claramente complots capitalistas para socavar el materialismo dialéctico del proletariado. Físicos soviéticos como Dmitry Blokhintsev y Arkady Timiryazev tuvieron que hacer gimnasia mental digna de una medalla de oro olímpica para que su trabajo encajara con la filosofía marxista. Ni siquiera los científicos más brillantes se salvaron del látigo socialista. Fíjate en Lev Landau, considerado por muchos como el físico teórico soviético más destacado del siglo XX. A pesar de sus aportes revolucionarios en varias ramas de la física, el pobre tipo terminó un año tras las rejas en 1938. Ni el genio más grande de la Unión Soviética pudo escapar de las paranoias de Stalin. Y es que desde el principio los socialistas en la Unión Soviética querían hacer una limpieza ideológica en la física. Lo que pasa es que no llegaron a crear una versión correcta de la física ni deshacerse de los científicos que no querían seguir esa corriente.
Obviamente se dieron cuenta de que eso podría ser un desastre para el programa nuclear soviético. Después de todo, querían que sus armamentos funcionaran. Ahora vamos a pasar a las computadoras. Aquí es otra área en donde las cosas se ponen complicadas para nuestros camaradas soviéticos. Mientras Occidente desarrollaba ordenadores personales en la década de los 70 con Apple y Commodore lanzando sus primeros modelos en 1977, los soviéticos ya habían pasado a los semiconductores, pero aún así iban rezagados. Es cierto que intentaron copiar tecnología occidental como un mainframe de IBM, pero siempre estaban un paso atrás. Para cuando lograban entender cómo funcionaba una tecnología, Occidente ya había avanzado a la siguiente innovación, dejando a los soviéticos luchando por mantenerse al día en la carrera informática. Otra área en donde los soviéticos se quedaron atrás fue en la medicina. Mientras Occidente hacía avances revolucionarios como las máquinas de resonancia magnética, tratamientos contra el cáncer y la creación de nuevos medicamentos, en la Unión Soviética luchaban por dominar los antibióticos básicos. Tomemos la penicilina como ejemplo. Aunque los soviéticos lograron producirla, su eficiencia no siempre se comparaba con la de Occidente. Sus plantas farmacéuticas enfrentaban desafíos logísticos que a menudo resultaban en una calidad variable del producto. Y eso no es todo, la distribución también presentaba problemas. Faltaban viales y materiales adecuados, lo que llevaba a que parte de la producción se desperdiciara antes de llegar a los pacientes. El resultado fue una disponibilidad inconsistente de medicamentos que podía debilitar las bacterias sin eliminarlas por completo, lo que contribuía al problema de las superbacterias resistentes a los antibióticos. Además, mientras los hospitales occidentales contaban con tecnología avanzada, muchas instalaciones médicas soviéticas luchaban por mantenerse al día con los últimos desarrollos médicos. Pero, ¿por qué la ciencia soviética estaba tan atrasada? Bueno, imagínate que intentes hacer una investigación de vanguardia, pero cada vez que quieras comprar un nuevo tubo de ensayo para tus experimentos, necesites llenar 17 formularios y obtener la aprobación del secretario del partido y demostrar que tu experimento hará avanzar la causa de la revolución socialista. Eso no es exactamente un ambiente propicio para la innovación, ¿no crees? Y olvídate de colaborar con científicos occidentales, eso era un rotundo no en la Unión Soviética. No puede haber nada de ese pensamiento capitalista infectando las mentes puras de los investigadores soviéticos. No importa que la ciencia prospere gracias al libre intercambio de ideas. En la URSS lo único que se intercambiaba libremente era el miedo. Es más, te dejo un dato curioso. Los científicos soviéticos a menudo ni siquiera podían leer las revistas científicas occidentales porque se les consideraba ideológicamente peligrosas. Y no olvidemos la fuga de científicos talentosos. Cualquier científico soviético que demostrara demasiadas promesas, o Dios no lo quiera, un pensamiento independiente, corría el riesgo de tener un billete de ida para Siberia. Nada motiva más la investigación científica que la amenaza de morir congelado en la tundra, ¿no te parece? El resultado de todo esto, la ciencia soviética era como un auto deportivo con el freno de mano puesto. Tenían gente muy inteligente, claro, pero el sistema los frenaba. No había libre intercambio de ideas, no había colaboración con Occidente, todo se filtraba a través de un prisma político. Mira por ejemplo a Andrei Sakharov. Este tipo fue el cerebro detrás de la bomba de hidrógeno soviética. Un físico brillante, sin duda, pero ¿qué le pasó? Terminó convirtiéndose en un disidente, hablando en contra del mismo sistema que había nutrido su gran genio. Es como si la Unión Soviética espantara el talento. Ahora supongo que estarás pensando, pero ¿y estos científicos formados en la Unión Soviética que fueron a Occidente después de la caída de la URSS no demuestran la grandeza de la ciencia soviética? Y la respuesta es que no. Es verdad que hubieron científicos soviéticos que les fue muy bien en Occidente, pero para mí eso solo demuestra que la gente con talento solo florece una vez que sale del sistema socialista. Pasemos ahora a la ciencia aplicada y a la ingeniería soviética, un campo en donde la URSS se destacó, pero solo en algunas áreas. En el terreno militar, los soviéticos eran auténticos maestros. Sus tanques y misiles estaban a la par con los mejores del mundo, y el AK-47 se convirtió en un ícono global de simplicidad y fiabilidad. Pero cuando se trataba de bienes de consumo, parecía que sus ingenieros sufrían de un retraso colectivo. Pedirles que fabricaran un auto decente o un sistema telefónico funcional era como pedirle a un chef gourmet que cocinara con los ojos vendados. De repente, aquellos mismos genios que podían enviar cohetes al espacio se quedaban perplejos ante la tarea de crear productos y electrodomésticos que funcionaran adecuadamente. Por ejemplo, el Lada, el intento de la Unión Soviética de crear un auto para el pueblo, se convirtió en un chiste mundial. ¿Cómo se llama un Lada en lo alto de una colina? Un milagro.
Mientras tanto, Occidente producía Mustangs, Porsche y Ferraris. Bueno, y los Fiats también. Incluso en áreas en las que los soviéticos sí innovaron, a menudo no pudieron sacar provecho de sus descubrimientos. Desarrollaron el primer sistema de telefonía móvil en 1963 llamado Altai. Suena impresionante, ¿verdad? Excepto que solo podía tener una cobertura muy limitada. Para cuando lo mejoraron, Motorola ya había lanzado su primer teléfono móvil. Y ni me hablen del legado medioambiental soviético. Ellos creían que podían doblegar la naturaleza a su voluntad mediante el poder del materialismo dialéctico. En resultado, el mar de Aral es ahora un desierto tóxico. Pero bueno, al menos tenían unos carteles que te cagas, ¿no? Nada dice investigación de vanguardia como un astronauta sosteniendo un martillo y vaina. Este patrón lo vemos una y otra vez en la ciencia soviética. Destellos de brillantez desperdiciados por un sistema que valoraba la ideología por encima de la innovación, la conformidad por encima de la creatividad y la fiabilidad política por encima de la precisión científica. Al final, la ciencia soviética es una historia con moraleja. Muestra lo que pasa cuando se intenta meter a la fuerza la investigación científica en una camisa de fuerza ideológica. Es como intentar pintar una obra maestra con guantes de cocina. Se puede hacer algo, pero probablemente va a ser mucho más difícil. Así que sí, la ciencia soviética sí tuvo sus momentos, pero en el gran esquema de las cosas es una nota a pie de página en la historia del progreso humano. La moraleja de la historia: a la ciencia no le importa tu sistema político, lo que le importa a la ciencia son los hechos, y en esa carrera la Unión Soviética se quedó atrás, todavía discutiendo sobre si la genética era burguesa o no, mientras el resto del mundo estudiaba el genoma humano. Así que la próxima vez que alguien intente contarte sobre las glorias de la ciencia soviética, simplemente sonríe y sigue tu camino, porque obviamente esa gente no está bien de la cabeza. Al final, la historia de la ciencia soviética es como una muñeca rusa. La abres una y otra vez esperando encontrar algo impresionante dentro, pero todo lo que obtienes son versiones cada vez más pequeñas del mismo fracaso. Es una historia de lo que podría haber sido si la ideología no hubiera triunfado sobre la investigación, si la cortina de hierro no hubiera sido una barrera para el progreso y para las personas. Pero bueno, al menos tenemos Tetris. La próxima vez que estés ordenando bloques que caen en tu teléfono, acuérdate de la máquina científica soviética. Puede que no haya curado el cáncer ni haya llevado el hombre a la luna, pero si no es de una forma entretenida de pasar el tiempo, y viendo cómo van las cosas, tal vez no sea un legado tan malo después de todo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y ya sabes, mantente libre y no te dejes engañar. Nos vemos.